Entre muchos testimonios de la violencia en el estado de Guerrero, vimos esta semana una serie de videos en los que choferes y checadores del transporte público eran golpeados salvajemente por extorsionadores para que les reportaran exactamente la hora de sus recorridos. Y a través de estos videos uno puede ver el control que tiene el crimen organizado sobre el transporte público en Acapulco, como ocurre también en los municipios de Iguala y de Taxco. Y vamos a hablar al respecto sobre estos videos y otros hechos de violencia que se dan en Guerrero con Oscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Oscar? Gusto tenerte nuevamente en el programa. Querido Pascal, muy bien, muchas gracias, buenos días, saludos al auditorio. Oye, pues, ¿qué te dicen estos videos que circularon? Bueno, te habla primero del gran control territorial que tienen dos grupos criminales, principalmente en Acapulco. Estos últimos que se han viralizado en las últimas horas corresponden a agresiones que presuntamente serán realizadas por miembros de los rusos. Esta decisión, que está más bien pegada al Mayo Zambada, ligada al cártel de Sinaloa, que desde hace al menos 7 años llegaron al puerto de Acapulco con tal de arrebatarle el control a otros grupos criminales, como es el Cártel Independiente de Acapulco, al propio Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo hacen pues como lo hacen las empresas criminales, haciendo uso de una violencia extrema. Y déjame decirte otra cosa, los videos que hemos visto no son evidentemente grabados por los propios criminales, pero no son necesariamente filtrados por ellos a las redes sociales. Uh-huh. Hablaba yo con algunos checadores de transporte público, tanto en Acapulco como en Chilpancingo, y me confirman que son ellos mismos y sus familias quienes los están publicando a través de algunas cuentas anónimas como una especie de grito desesperado, una especie de súplica para que la gente entienda la magnitud de lo que está pasando en Guerrero. No solamente en Acapulco, querido Pascal, la Secretaría de Marina tiene ubicados 16 grupos criminales en el estado. 16 grupos que se pelean ya no únicamente trasiego de droga o digamos marihuana, cocaína, que representan entre el 8 y 15% de los ingresos de los grupos criminales, sino otros mercados negros. Definitivamente la extorsión es uno de ellos, Uh-huh. el negocio del transporte público es otro, pero también ahí están negocios en Guerrero, pues como puede ser la explotación incluso del agua, la defensa privada de algunas mineras, el trasiego de recursos naturales, de especies protegidas, y bueno, y en este pues evidentemente ecosistema de muchísima violencia, pues resalta la ausencia tanto de la gobernadora como de presidentes municipales que están investigados o acusados al menos de tener nexos con el crimen organizado. Sí, entonces no debiéramos entender, por la información que tú tienes, estos videos como, digamos, una exhibición de terror para meterle miedo a transportistas que no quieran cooperar. Sí, bueno, son dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, quienes graban estos videos los difunden entre grupos de WhatsApp en los que participan algunos de los checadores o Uh-huh. gente que está trabajando en transporte público, y es una manera de decirles esto es lo que les va a pasar si no checas a tiempo, si no avisas a qué hora entraste, a qué hora saliste, si viste un convoy de militares o de policías y no notificaste, eso es lo Uh-huh. que te puede pasar. No únicamente halconean contra autoridades, también halconean contra, por ejemplo, sacerdotes que se han vuelto un importante pilar en la sociedad en Guerrero, justo ahora que los 4 obispos del estado han intentado negociar una tregua entre grupos criminales. Incluso piden que los checadores o los choferes, incluso de transporte público, avisen si ven población desplazada de otros municipios para que se les regrese por la fuerza a sus comunidades de origen. Y entonces estos videos que son socializados dentro de los propios trabajadores de Guerrero, Uh-huh. pues los trabajadores lo toman y están creando cuentas en redes sociales anónimas para colgarlas y decir, eso nos está llegando, esto es un compañero, esto ya le pasó a un familiar, esto ya le pasó a un amigo, y esto me va a pasar a mí porque es, vaya, cuestión de tiempo. Los están castigando a estos trabajadores, el crimen organizado, porque reportan minutos tarde, porque no traen un teléfono, digamos, de alta gama con el que puedan tener un WhatsApp que se abre fácilmente y Uh-huh. que les permita reportar en tiempo real, porque en algunas zonas, por ejemplo, de Guerrero, sobre todo de Acapulco, con la instrucción que dejó Otis, aún no hay buena señal de telefonía,
y entonces esa falta de señal hace que los checadores pues a veces no tengan suficiente capacidad para poder hacer los avisos, pues llegan, los golpean, y como lo has visto, querido Pascal, no son golpizas brutales, golpizas terribles, Brutales, absolutamente con brutales, incluso amenazándoles con romperles las manos, ¿no? bueno, fracturas muchas, lo que me han platicado. O sea, Sí. eso es una... estaba viendo el caso de uno de estos 3 videos que se han viralizado en las últimas horas. Uno de las personas que inmediatamente el video dura 2 minutos, y si uno observa en el minuto 1 al minuto 2, la cara ya cambió completamente distinta, hinchazones terribles, marcas de tortura, y eso pues lamentablemente no solamente lo ven las personas que trabajan con ellos, también se les enseñan a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, creando un efecto de terror terrible, y además la sensación de que están abandonados por la autoridad. Ahora, estos criminales no se toman la molestia de cubrirse el rostro, lo cual pues quiere decir que hay una enorme impunidad, porque pues tendría que saber la autoridad quiénes son. Pascal, yo estoy seguro que lo saben, porque efectivamente no solamente no se cubren el rostro, tampoco se toman, digamos, la molestia, entre comillas, de taparse los tatuajes. Sí. Hay 2 personajes muy claramente ya identificados, además ya por su alias, ya también por su grupo criminal, que participaron en al menos en estos 2 videos que se han viralizado en las últimas horas, que lo hacen con completa tranquilidad de que no les va a pasar nada. Uno de ellos hasta página de Facebook tiene, ¿no? Sí, tiene su propio perfil y va subiendo fotos del tatuaje que se alcanza a ver en el brazo derecho, y no tiene ningún problema en mostrarlo, porque además esa es la realidad. Cuando el crimen organizado llega a los municipios, lo hace presionando a los alcaldes principalmente con 3 exigencias. Primero es que se les entreguen contratos de obra pública, segundo que se les permita la operación de giros negros con los cuales puedan lavar dinero o blanquear sus ganancias, pero lo más importante, el nombramiento del jefe de la policía municipal para que estas personas puedan operar sin ningún tipo de problema, y cuando alguien en la desesperación de estar siendo torturado, golpeado, amenazado, quiera pedir auxilio a las autoridades, a un policía, el mismo policía te entregue con el criminal y te diga, mira, él está hablando, él está acusándote, y entonces la golpiza pueda pasar al extremo más terrible de la violencia, que puede ser la desaparición forzada o el asesinato de estas personas. Se hace porque estos criminales saben que tienen impunidad a nivel municipal, y esa es la más importante para ese tipo de operadores, porque donde no llega la Guardia Nacional, donde no está llegando el Ejército, ahí sí hay presencia de policías municipales que lamentablemente trabajan para ellos, no necesariamente por conveniencia, Pascal, también por mucho miedo. Entre estos videos que hemos visto que se han viralizado en los últimos días, hay uno de un policía de tránsito que le dice a la persona que lo está tableando, te prometo ahora sí, papito, así le dice, que a la próxima yo te informo directamente y no te vuelvo a fallar. Claro, golpeadísimo, con un miedo terrible, se le escucha en el tono de voz cómo se le quiebra la voz del terror. Eso es lo que está pasando en Guerrero, donde disputan 16 grupos criminales los mercados ilegales del Estado. Óscar, aprovechando, ¿cuál es tu interpretación de los hechos de la noche del jueves pasado, en el que un normalista resulta muerto después de recibir un balazo en la cabeza por parte de un policía? Ya hemos contado aquí cómo la autoridad trató de disfrazar el hecho, pero finalmente se supo. Pero justo después, un día después de que un grupo de normalistas tira a la puerta del Palacio Nacional, pues uno podría imaginar que habría instrucciones a la Policía Estatal a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de tener mucho cuidado con los normalistas, y en este caso pues fue todo lo contrario, ¿no? Sí, llega además en el punto más álgido de la relación entre los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y el gobierno federal, justo cuando los padres le exigen al presidente que, de acuerdo con la información que ellos tienen, que les dio el grupo independiente de expertos, el GIEI, que supuestamente el ejército tendría documentos secretos que no les ha revelado y que el presidente asegura que no existen. En esa disputa, en ese encono que se ha generado, sobre todo pues porque los normalistas sienten que al final del sexenio no se les van a cumplir sus exigencias de verdad y justicia, surge este tema. Y no hay que olvidar, Pascal, me parece importante el contexto que das. Yankee Cotán, este estudiante normalista asesinado,
participó en la primera línea de las protestas que derivaron Sí. en el ataque, digamos, a la puerta de Palacio Nacional mientras el presidente hacía la mañanera. 35 horas después es asesinado por un policía estatal en Guerrero. Mi impresión, y esto lo platicaba con algunos padres de Ayotzinapa, es que se les hizo un marcaje personal después de esta protesta, que el propio gobierno federal en mancuerna con el gobierno estatal habría hecho un seguimiento para tratar de identificar quiénes estaban tratando de reventar un posible diálogo. Y entonces viene este completo abuso de la fuerza, en el cual, como tú bien comentas, en una primera versión la policía de Guerrero dijo que Yanqui Cotán y sus compañeros les habían marcado el alto, que habían repelido, que habían respondido a tiros. Hoy sabemos que ninguno iba armado, que no hubo tales tiros, que incluso la policía de Guerrero recogió los castillos y trató de impedir que el cuerpo de Yanqui Cotán llegara al CEMEFO. Y pues evidentemente esto lo único que hace, además de dejar una familia incompleta y de que lamentamos la muerte de Yanqui Cotán, es que pone en una situación muy complicada la relación entre los padres de Ayotzinapa y el gobierno federal. Por si Y faltaba algo, ¿no? por si faltaba algo, porque además, Sí. para hacerlo aún más complicado, la exigencia de justicia se vuelve nada, se disuelve, cuando sabemos que el policía estatal de Guerrero, que es responsable del asesinato de este joven, se le fuga a las autoridades en las propias instalaciones de gobierno y hoy nadie sabe dónde está. Esto, por supuesto, yo creo que vuelve prácticamente irreparable la relación entre el gobierno federal y la comunidad de Ayotzinapa, y deja al presidente con un gran pendiente que no va a poder resolver de aquí a que acabe su sexenio. Porque Su promesa de quiero, resolver. quiero pensar que en unas cuantas horas, queriendo, hubieran dado con el policía, ¿no? Ya, yo creo que es relativamente sencillo. Seguramente todos los datos los deben tener las autoridades. Yo asumo que eso es lo que está pasando, aunque en México la verdad es que ya uno nunca sabe. Sí. Que seguramente hizo recientemente o aprobó un examen de control de confianza en el cual están plenamente ubicados los domicilios de sus familiares, dónde se mueve, por dónde está, quiénes podrían ser sus redes de apoyo que en algún momento le podrían brindar refugio mientras esté fugado o evadido de la justicia. Pero mira, muchas veces esto se reduce a un tema de voluntad política que debe atraparlo. Yo creo que hay un interés claro del gobierno federal por detenerlo y que eso sirva para remendar en algún grado la relación entre los normalistas y el gobierno, pero por ahora yo creo que esto, me parece, deja al presidente en una posición muy vulnerable. Al menos no le va a poder permitir decir que cumplió con el 100% de sus compromisos cuando fue candidato presidencial, porque uno de ellos y uno de los más importantes que hizo es que iba a resolver y le iba a dar paz, verdad y justicia a la comunidad normalista de Ayotzinapa, y no lo va a lograr. No lo va a lograr con el tiempo que queda en el sexenio, creo que eso ya es evidente. Pues muchas gracias, Oscar, te mando un abrazo y te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Un abrazo, querido Pascal, muy buen día y saludos al auditorio. Gracias, ahí está Oscar Balmen, periodista especializado en temas de seguridad. Pues sí, terribles las dos cosas sobre las que platicamos, estos videos que de verdad, pues da miedo verlos, el miedo que se refleja en el rostro de los checadores y operadores de transporte público ahí en Acapulco, y que es una situación de extorsión que se repite a lo largo de ese estado, en Chilpancingo, en Iguala, en Taxco, en muchas ciudades operan así, obligados a ser halcones del crimen organizado, obligados a entregar parte de sus ganancias. Así está el transporte público en Guerrero y así están muchas otras actividades de la economía guerrerense controladas por el crimen organizado, un estado donde existe un desgobierno absoluto.